Hola, buenas tardes a todos. Como equipo de Educación Cristiana de nuestra iglesia Elim, les damos la bienvenida. Muy contentos de poder iniciar esta serie de capacitación que veníamos con la idea de empezarla antes de la pandemia y bueno, esto que nos llevó abajo un montón de ilusiones, esta fue una de ellas, así que estamos re felices porque teníamos muchas ganas de aprender un poco más y de sembrar sobre todo. Así que bueno, muy contentos y contarles que la idea es que tengamos un encuentro mensual, no va a ser largo, por eso no se preocupen, pero el último sábado de cada mes planeamos encontrarnos acá y tener una serie de capacitaciones, lo que resta del año y seguramente un par más para el siguiente año. Así que bueno, bienvenidos a todos nuevamente y como vieron el nombre de la capacitación se llama Humus y ahora Vanina nos va a aclarar un poco este término en este sentido, ¿no? De aprender. El humus, en términos más nuestros, es el abono, ¿sí? ¿Esa le suena a alguien? ¿Tenía idea de eso? Bueno, para mí fue nuevo, lo aprendí con Rafi. El humus es una tierra muy fértil, muy nutritiva, ¿sí? Que se puede preparar, se puede comprar, de hecho podemos adquirirlo en auspicia, agropecuarias, pero con el sol. Bueno, entonces esa tierra está bien nutrida, está preparada, ¿sí? Es un recurso, sabemos que la tierra es un recurso, ¿no? Para hacer crecer algo, ¿no? Entre otras cosas. Nosotros tenemos en la Biblia mucha semejanza de lo que es plantar, de lo que es sembrar, de lo que es la tierra, ¿no? Podríamos agregar piedras ahí, pero nosotros no queremos que ser piedras, sino que queremos ser tierras nutridas y recursos útiles, ¿sí? Porque sabemos que el que hace crecer, ¿quién es? Dice la Biblia. Dios. Entonces uno puede decir, bueno, si total el que hace crecer es Dios, listo. Y yo soy una tierra así dura, arcillosa, ¿no? Entonces nos preparamos para hacer un recurso sumamente fértil, un recurso bueno, un abono, ¿sí? Para sembrar la palabra de Dios en quienes Dios les ha encomendado, ¿sí? Sean niños, adolescentes, adultos, de clases de escuela bíblica, células, donde se reúnan y tengan el lugar y el privilegio de sembrar la palabra de Dios. Bien, estamos muy contentos con iniciar esto porque generalmente lo que es muy común en nuestro ámbito como iglesia es que podamos tener talleres de distintos temas y aislados, y nosotros lo que estamos queriendo proponer en distintas áreas y ministerios de la iglesia es capacitaciones pero de manera sistemática, cosa que podamos nutrirnos, como dijo Vanina, mucho mejor en el área que nos corresponde a cada uno. Así que por ahora nuestra idea es cada último sábado, cada cuarto sábado, no sé cómo era un quinto domingo, creo que no, sería el cuarto sábado, con esta misma promoción que salió, que ahora ya la entendimos un poquito mejor, porque yo le dije a Marina, me cuesta entender lo del humus, pero ahora espectacular, ¿sí? Así que por eso vale la pena que ella lo pueda explicar. Así que podamos compartir esa invitación, porque el cuarto sábado de julio, si es que no hay algún cambio por superponerse con alguna otra actividad, sería a la misma hora, a las 17:30, ¿sí? Así que el 23 de julio, muy bien, 17:30 horas. Nosotros vamos a trabajar de la siguiente manera. La hermana Mabel Rodríguez nos está ayudando en la preparación, en bosquejar originalmente estos temas. Tenemos todos los temas bosquejados ya hasta el último, de una serie de 8 temas que se va a dar. Hoy damos
dos temas hoy. Sí, 2 temas de esos 8, así que serían 4, siempre y cuando lo podamos dar 2 en cada clase, ¿no? Así que bueno, y después el equipo de educación cristiana, le vamos a ayudar a Mabel. Ella, junto con ella, vamos a ir compartiendo, como en este caso yo hoy, de alguna manera le voy a ayudar también en el desarrollo del taller, y vamos a ir rotando, ayudándole a ella con esta iniciativa de estos talleres, ¿sí? Después, quizás podemos, yo no tengo acá a mano, a ver, ¿tenés el bosquejo general? Así los títulos yo tengo en mi compu, no traje impreso. Muy bien, ¿alguna pregunta? La idea de estos talleres es, básicamente, comienza con la iniciativa que sea para maestros de escuela bíblica, pero entendemos que muchos de nosotros, no siendo maestros de escuela bíblica, nos desarrollamos en otra área, enseñando o estando al frente con algún devocional, con algún mensaje desde la palabra. Y ya con esa función, estos talleres nos pueden ayudar muchísimo, ¿no? Así que queremos animarles para que podamos invertir este tiempo. No sé si tenés algo más, Mabel. Muy bien, Carlos. Muy bien. Así que le invito a Mabel que pase. Quizás podemos orar. Todos los que estamos aquí, creo que somos todos de la iglesia, excepto Ana María. Me cuesta la última letra de tu apellido. Que viene de Campo Viera, ¿sí? El resto somos todos de la congregación. Pero capaz que en julio venís con otro, ¿no? Bien. Va a arrastrar otro, dice. Bien. Así que yo voy a les sugiero que podamos orar, y después la hermana Mabel ya va a comenzar con la primera parte de este taller de este día. Señor, gracias porque has puesto este desafío delante de nosotros, que lo asumimos porque lo necesitamos, porque entendemos desde siempre que tu palabra nos anima a estar mejor preparados, y queremos, Señor, invertir este tiempo oyendo, intercambiando, compartiendo, aprendiendo más de tu palabra, y a la vez te pedimos que nos ayudes, que todo aquello que vamos aprendiendo pueda ser útil para nosotros y para quienes enseñamos también de tu palabra. Gracias por cada hermano que está en esta tarde. Gracias, Señor, por tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes a todos. En esta oportunidad quiero hablar un poquitito para introducirnos en los temas que se van a ir sucediendo a lo largo de los siguientes meses. Hablar algo sobre lo que significa en sí la filosofía. No quiero tomar un nivel de mucha explicación, sino más que todo traerlo más a lo que sería la práctica, a lo que sería las perspectivas cotidianas en cuanto a experiencias sociales y que nos ayudan a nuestra vida de fe. Pero sí quisiera que me acompañen para ver 2 citas bíblicas. La primera es Primera de Corintios, capítulo 1, versos 22 al 24, 21, 22, 23, 24, del 21 al 24. Y después sería Hechos 17, verso 18. La primera dice así: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así como judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios.
Otra cita, la del Hechos, dice: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, es decir, con Pablo, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Esta situación se da en el Areópago cuando Pablo predica a todos los filósofos contemporáneos que en esa época se reunían justamente a disertar los alcances del conocimiento que cada uno habían llegado, ¿no? Venían de muchos lugares y allí se reunían y hacían ese intercambio de conocimiento. Estas son algunas de las citas claves de las cuales nosotros como evangélicos hemos tomado distancia de lo que es la filosofía, ¿no? Pareciera ser que la filosofía era un enemigo común, era malo, no había que hablar de filosofía o no podíamos tener pensamientos filosóficos porque esos pensamientos iban a estar siempre contrarios a los principios bíblicos, de tal manera que en la historia de la Iglesia los teólogos en su momento habían decidido llamar al movimiento al Evangelio, a la salvación, a los cristianos, más que todo separando de la filosofía, es decir, es doctrina. Nosotros no somos un movimiento filosófico, somos un grupo que tenemos una doctrina, ¿verdad?, que nos acercaba a un presupuesto más que todo de religión, en ese sentido. Por otro lado, en otro tiempo de la historia, los mismos teólogos están buscando la necesidad de formular nuestros presupuestos bíblicos teológicos desde el idealismo, que el idealismo es un presupuesto filosófico desde los primeros tiempos de la era cristiana, ¿no? Y apuntar al idealismo como decir que tenemos una doctrina, hoy por hoy nos corre en contra, ¿sí? En primer lugar, doctrina. ¿Qué hacemos si tenemos una doctrina? Adoctrinamos. Y hoy la sociedad está en contra de cualquier tipo de adoctrinamiento. Idealismo, sueños inalcanzables, metas inalcanzables, allá arriba, el ideal. Ojo que yo lo he podido escuchar en reuniones de estudios donde los mismos líderes decían en presupuestos bíblicos teológicos, por ejemplo, de Pablo, que decía que hablaba en contra de el adulterio y el anterior, el de soltero, ¿cómo es? Fornicación y adulterio, pecado. Decían, no, lo que pasa es que eso es un ideal. ¿Y dónde estamos? ¿Dónde nos ubicamos? ¿No? Nosotros queremos marcar dentro de la filosofía, amigarnos con la filosofía, porque la filosofía es saber. Si nosotros definimos la palabra, es amor a la sabiduría. Y la sabiduría viene desde el conocimiento. Nosotros tenemos que tener una filosofía de vida cristiana, es decir, pautas que rijan nuestro ser y nuestro hacer. Pero esas pautas no surgen de pensamientos humanos, como sucedía en el Areópago, sino con base en la palabra de Dios, que es la cual nos guía, nos transforma, nos lleva a cambios rotundos en nuestro modo de ser, en nuestro modo de pensar, en nuestro modo de actuar. Yo les voy a leer una solamente de las definiciones de filosofía. La filosofía es saber y tener las ganas de saber el porqué de las cosas, ¿no? El que
es el que busca entender la filosofía, es el que va a indagar en el conocimiento y el que va a adquirir sabiduría al conocer ese conocimiento. Y para interpretar también la realidad que nos rodea. La filosofía no es pensar demasiado las cosas y buscarle 3 patas o 5 patas al gato. Es simplemente reconocer una verdad y poder llevarla a la práctica. Si nosotros vemos, estudiamos, aprendemos y nos volvemos sabios en el conocimiento de la palabra de Dios, nuestra vida va a estar en una constante transformación. Y ese estilo de vida que nos lleva de transformación en transformación es un aporte filosófico que nosotros estamos haciendo a la sociedad. Por eso hablamos de filosofía bíblico-cristiana. La fuente de nuestro saber es la Biblia. Y cristiana porque nuestro andar va a mostrar a Cristo. Y por eso es sumamente importante que ingresemos a la etapa del crecimiento constante para poder también ser ejemplos de vida, ¿no? Mi estilo de vida, de cómo lo que soy y lo que hago y las respuestas que doy a mi realidad, a mi entorno, tienen que servir de testimonio para todo aquel que convive con nosotros, que está al lado nuestro, que nos observa, que aunque sin necesidad de mediar palabras, ellos en nosotros vean esta transformación y sean alcanzados con la luz del Evangelio. Filosofía bíblica cristiana es base bíblica y vida de testimonio. Y para terminar este tiempo, para poder darle al pastor Carlos mayor aspecto para que él pueda desarrollar mejor todos sus espacios en cuanto al tema que él tiene que dictar, quiero recordar el hecho de que el cristianismo nunca se consideró una filosofía, pero hoy nosotros podemos decir que tenemos una filosofía de vida, y el mundo nos tiene que conocer con todos los aportes que nosotros hacemos desde esa filosofía bíblica, que ya no nos encierre en la doctrina y adoctrinamiento, y que tampoco nos encierren en el idealismo, en respuestas idealizantes que no llevan a nada porque no son irrealizables. Entonces, por esa razón es que nosotros apuntamos a mejorar nuestro testimonio en el ser y en el hacer. Bien, todos los teólogos de todos los tiempos han hecho el esfuerzo de formular estas verdades, y a veces no se han podido sostener en el tiempo, porque nosotros mismos nos hemos puesto en contraposición de esas nuevas ideas, ¿no? Pero hoy por hoy es importante que en esta realidad que estamos viviendo nos conozcan con este estilo de vida que formaliza verdades y principios bíblicos que sostienen todo un andamiaje de vida, ¿no? Y esa es nuestra propuesta. Bien, ahora sí, Carlos. Muy bien.
era necesario explicar algo sobre el término de filosofía, porque todos los temas van a ir relacionados a este concepto, ¿sí? Filosofía, en este caso hoy, y educación cristiana. Y queremos en este primer encuentro arrancar bien de las bases. Eso significa que hoy una de las cosas que queremos hacer es explicar o compartir una definición de lo que significa educación cristiana, ¿sí? Así que bueno, a ver, podemos participar también, así rapidito, para que ustedes también puedan compartir con nosotros sus ideas. ¿Qué es la educación cristiana para ustedes? A ver, alguien que diga así rapidito, ¿sí? Alguna palabra, alguna idea que tiene. ¿Qué es para ustedes? ¿Cómo sería una definición o cómo definirían a la educación cristiana? ¿Sí? Es fácil, ¿no? Si le separamos, diríamos, las palabras. Educación por un lado, cristiana por otro, pero ¿cómo unimos eso? ¿Qué les parece? ¿Sí? Si alguien les pregunta, ustedes tienen un ministerio de educación cristiana en la iglesia, ¿qué significa eso? A ver, ¿qué le dirían? A ver. Enseñanza bíblica. Muy bien. Enseñanza bíblica, porque es cristiana, ¿sí? ¿Está bien? Aprendizaje, conocimiento y aplicación de la palabra. Muy bien. Aprendizaje, conocimiento y aplicación de la palabra. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? A ver, ampliemos un poquito nuestra... hasta ahora vamos bien, pero lo vamos relacionando más con el conocimiento que se imparte, con el aula propiamente dicho, pero ¿hasta dónde llega la educación cristiana? ¿Qué busca? ¿Qué pretende la educación cristiana? A ver. ¿Cómo? Vivirla fuera del aula. Bien, vivir lo que se aprende sería. ¿Ricardo? A ver, dijo una palabra muy linda, transformación. Transformación. Acompañar ese proceso de transformación. Muy bien. Vamos a ver si bajamos los volúmenes del celular, por favor. Bien. Transformación. Nosotros enseñamos y queremos ver que el que escucha, que el que aprende, pueda ir teniendo una transformación en su vida, ¿no? Bueno, yo espero que haya bajado el volumen de mi celular también por ahí, no sé dónde queda. Bien, vamos con una definición acá. Seguramente si leemos algún material, algún libro, muchos de ustedes ya se han capacitado, no es la primera vez que están en un curso similar a esto, al hablar de educación cristiana, y podemos encontrar definiciones que son distintas en cierta manera, pero todas ellas apuntan al mismo lugar, ¿no? Así que yo les voy a leer una, y bueno, el que quiere anotarlo puede hacer porque es cortito, ¿sí? Definición o una definición de lo que queremos desarrollar en esta tarde sobre la definición de educación cristiana. Es el proceso del Espíritu Santo obrando en la vida del creyente a través de la palabra de Dios y otros medios relacionados para traer al individuo a conformidad a la imagen de Cristo. Por supuesto lo voy a leer de vuelta porque no van a alcanzar. Es el proceso del Espíritu Santo obrando en la vida del creyente a través de la palabra de Dios y otros medios relacionados para traer al individuo, o sea, a toda persona, a conformidad a la imagen de Cristo, ¿sí? Que su vida sea impactada de tal manera que poco a poco pueda ir pareciéndose cada vez más a Cristo, como también lo estamos haciendo nosotros. Leo por última vez. Definición de educación cristiana. Es el proceso del Espíritu Santo
obrando en la vida del creyente a través de la palabra de Dios y otros medios relacionados para traer al individuo a conformidad a la imagen de Cristo. Muy bien, así que vamos a brevemente a tratar de desarrollar un poquito esta definición. La primera parte de esta definición dice es el proceso. ¿Qué es un proceso para ustedes? A ver, ¿qué otro sinónimo, qué podemos decir? O compartan algún testimonio de en qué proceso están ustedes en alguna cuestión de su vida. ¿Qué significa la palabra proceso? Como camino, como trayecto. Muy bien, camino, trayecto, tiempo, ¿qué más? Haciendo pasos. Paso a paso. Muy bien. Eso está buenísimo lo que están aportando, porque ya nos vamos dando cuenta que la educación cristiana en los resultados no se logra de un día para otro, en nuestra vida, ni tampoco en la vida de aquellos que nosotros estamos enseñando, ¿sí? Así que lo primero, entonces, que tenemos que recordar que es un transitar un camino, yo lo anoté aquí, ya lo dijeron ustedes, es alcanzar un objetivo paso a paso. ¿Sí? Paso a paso. Proceso se relaciona con una transición. En este caso, Pablo dice que el cristiano, el creyente en Cristo, tiene que ir madurando, tiene que ir creciendo, tiene que crecer hasta llegar a la medida de la estatura de ¿quién? De Cristo, ¿no? Él es nuestro modelo. Y entonces toda la educación que nosotros vamos recibiendo, lo recibimos en un proceso y vamos respondiendo también en el crecimiento y en la madurez, siempre en un proceso. Algunos crecemos más lentos que otros, pero en definitiva la vida cristiana siempre está relacionada con el crecimiento, con la madurez, a un proceso. En la Biblia no solo podemos hablar de proceso para una definición de educación cristiana, porque cuando uno ve la Biblia y la revelación misma de Dios en la Biblia, el trato de Dios con los hombres, en todas las cosas vemos un proceso. Por ejemplo, si quieren anotar allí, uno de los testimonios que vemos un gran proceso de Dios con el hombre es el llamado, el trato que tuvo con el pueblo de Israel, ¿sí? El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, lo conocemos, lo expresamos de distintas maneras, pero tiene un inicio, ¿sí? Dios le prometió a Abraham una gran descendencia y le dijo: de ti voy a hacer una gran nación. Y comienza a gestar un pueblo a través de un hombre, a través de su descendencia, y ahí comenzó ese proceso que vemos que hasta la actualidad continúa y que todavía Dios tiene planes con ese pueblo. Pero sin estirar tanto el proceso, podemos nosotros tomar como punto de partida el hecho de que Dios formó a este pueblo, un pueblo que lo conocemos también por su etapa de 430 años cuando estuvieron esclavos en Egipto. Dios los libera de ahí, los saca de ahí, los introduce al desierto y los lleva a la tierra prometida, esa tierra que les prometió, y ahí ocurrió un proceso que involucró una liberación, un proceso que involucró la experiencia del desierto, ¿sí? Donde permanentemente el pueblo mostraba lo que había en su corazón, la falta de fe, la falta de confianza, de dependencia de Dios. Dios mostraba su poder, se revelaba de una u otra manera, con el pan, con el agua, con las nubes, con los milagros, con la enseñanza, todo en un proceso,
¿sí? Lo mismo cuando nosotros hace muy poquitos días en algún mensaje, que ya no recuerdo cuál, o creo que fue el domingo pasado, ¿sí? Cuando hablamos de Noé, en el mensaje del domingo pasado, mencionamos por arriba, nosotros compartimos un pasaje que hablaba del testimonio de Noé, pero Hebreos capítulo 11 es dice un autor, como una galería de los hombres y mujeres de fe, ¿sí? Ahí aparece toda la lista de las personas que para nosotros tuvieron y que Dios quiso que queden allí como un ejemplo para nosotros, un ejemplo de la fe que ellos tuvieron, ¿sí? Pero todos esos hombres y mujeres, partiendo desde Abraham, tuvieron una experiencia de un proceso con Dios, todos, ¿sí? Dios llamó a Abraham, Génesis capítulo 12, le dice, vete de dónde, le dice, ¿se acuerdan? De tu tierra, ¿y de qué más? De tu parentela, y te mostraré a la tierra donde tienes que ir, ¿no? Y ahí comienza un proceso donde hoy recordamos a Abraham como el padre de la fe, pero fue alguien que también falló, fue alguien que también se equivocó, fue alguien a quien Dios restauró, a quien cayó por el camino, pero Dios lo levantó, y al final Dios pudo cumplir los propósitos que tenía con su vida. Y así cada personaje bíblico, vemos en la historia de David un tremendo proceso, ¿sí? Hoy nosotros somos tan bendecidos con las historias de David, somos tan bendecidos con los salmos, pero todo lo que tenemos hoy como herencia de la experiencia de David, para él fue un proceso, y la mayoría de ellos fue un proceso, en algunos casos doloroso, por la experiencia de su pecado, por la experiencia de la persecución y de tantas adversidades por la cual tuvo que pasar David. Y si queremos ir al Nuevo Testamento, tenemos la experiencia de Jesús con los discípulos, todo un proceso, ¿no? De crecimiento, de madurez, donde muchas veces Jesús tiene que decirle a los discípulos, pero ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? No sé si les suena, por ahí tienen algún alumno que no se porta bien en el aula, ¿hasta cuándo tenemos? No, bueno, ahí el Señor dice, amalo, cuidalo, lo puso ahí porque Dios quiere acompañar la vida de ese niño en un proceso hasta que pueda seguir creciendo y conociendo al Señor, ¿no? Me gusta mucho el proceso, lo compartimos no sé cuándo, ya hace un tiempo atrás aquí, un mensaje a la historia de Marcos, que tiene un proceso de altibajos, podemos decir. Marcos se involucra en un viaje misionero con el apóstol Pablo, con Bernabé. Después, a mitad de camino o yendo ellos de viaje, se baja de ese viaje, dice, no, me voy a volver a mi casa, algo le pasó. Después lo quieren involucrar de nuevo, Pablo dice no, Bernabé dice sí, y discuten entre ellos acerca de esa situación, hasta que al final Pablo no lo llevó a Marcos, y Bernabé se encarga de restaurar, de acompañar, de pastorear a Marcos, a quien Pablo más adelante en el libro de Colosenses dice que lo traigan a Marcos porque les iba a ser útil para el ministerio, ¿no? Fíjense que podemos involucrar a la palabra proceso en una definición de educación cristiana, porque realmente eso es lo que pasa cuando nosotros nos formamos, cuando nosotros aprendemos y cuando nosotros también estamos esperando los resultados de lo que enseñamos en la vida de aquellos con quienes compartimos la palabra de Dios. Colosenses 1:9. A ver, alguien que me coloque un pasaje bíblico acá, por favor. Cualquiera de ustedes ahí que está más cerca. Acá. Colosenses 1:9 iría en proceso. Acá arriba dice proceso. Ahí. Muy bien. Colosenses 1:9 al 11, perdón. Y le voy a pedir que alguno de ustedes pueda leer rapidito. Colosenses 1:9. ¿Quién lo tiene en su Biblia? ¿Alguien lo tiene? Por eso nosotros
desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que vivan como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Todo esto fortalecidos con todo poder, conforme al dominio de su gloria, para que puedan soportarlo todo con mucha paciencia, así con gran gozo. Muy bien. Este es un pasaje, como muchas de las introducciones de las cartas del apóstol Pablo, donde él manifiesta que está orando por las iglesias, ¿sí? Y esta oración se relaciona con el concepto de un proceso, porque Pablo aquí dice no cesamos, o sea, no dejamos, la palabra no cesamos aparece en la Reina Valera, de orar por ustedes. Y ahí especifica cuáles son los motivos, ¿sí? Lo leyó Carol recién. Habla de la necesidad que ve Pablo que los hermanos de la iglesia de Colosas sean llenos, puedan tener más conocimiento, como hicimos en la introducción de este taller, ¿sí? Para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿De la voluntad de quién estamos hablando? De Dios, ¿sí? Entonces, es un motivo que el apóstol Pablo tiene delante de Dios orando por estos hermanos y está diciendo: Señor, te ruego que los hermanos que son parte de la iglesia de Colosas, ¿sí? Podemos orar nosotros unos por otros. Señor, te pido para que los hermanos de la iglesia de Campo Viera, de la iglesia de Oberá, de la iglesia Elim, puedan tener más y mejor conocimiento acerca de tu voluntad. Motivo bien específico, ¿sí? En toda sabiduría e inteligencia espiritual, ¿sí? Ese conocimiento de Dios, el apóstol Pablo dice, además de conocer más a Dios, ¿sí? Además de crecer en sabiduría, en inteligencia espiritual, esa sabiduría, ese conocimiento se debe reflejar en la forma de vivir, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, ¿sí? Nosotros estamos aprendiendo cada vez más a agradar mejor al Señor en toda nuestra manera de vivir. Así que en esta oración, ¿sí? El apóstol Pablo nos muestra o se refleja un proceso, podemos decir, en el que Pablo deseaba que ellos pudieran estar, más conocimiento, más compromiso en su forma de vivir, más fortalecidos para enfrentar las pruebas que ellos tenían por delante. Pero esto no se podía lograr en un abrir y cerrar de ojos por la oración de Pablo, ¿sí? Pablo dice, esto estamos pidiendo, esto estoy pidiendo a Dios por ustedes, y eso ellos lo podían lograr en el proceso en el cual Dios también los iba a acompañar a ellos. Ese es el deseo de Dios para nosotros también, en el proceso en el que nosotros estamos, ¿no? O sea que algún día, si nos acordamos de este concepto de educación cristiana, que hoy lo estamos relacionando con la educación cristiana, por ejemplo, siempre nos saludamos y decimos, bueno, yo digo, ¿cómo andás, Martín? Y decimos bien nomás. Y si él me dice, ¿cómo andás, Carlos? Y yo le digo, acá ando en el proceso. Porque todos estamos en un proceso. Acá estoy en el proceso. Proceso de aprendizaje, proceso de madurez, proceso de conocimiento, proceso de mejorar mi testimonio, todo, ¿sí? Agradándole en todo. ¿Sí? Si nosotros decimos, bueno, le agradamos en todo al Señor, y hay cosas en las que todavía tenemos que ser aprobados y tenemos que mejorar, ¿no? Así que estamos en un proceso. La segunda cosa que decía nuestra definición es el proceso del Espíritu Santo obrando en la vida del creyente, ¿sí?
creímos necesario puntualizar este aspecto en el desarrollo de esta definición. La importancia o el rol que tiene el Espíritu Santo en la educación cristiana o en la enseñanza, ¿sí? Así que le voy a pedir a alguien que pueda escribir aquí donde dice Espíritu Santo un pasaje, así que cualquiera de ustedes que pueda venir. Vamos a escribir Juan 14, 26 y también Juan 16, 12 al 15. Mientras tanto nos preparamos allí para leerlo y para compartirlo. Juan 14, 26 y otro pasaje, Juan 16, versículos 12 hasta el versículo 15. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Sí? Hoy no vamos a hablar netamente de la doctrina del Espíritu Santo. Lo hemos desarrollado bastante en algunos mensajes aquí los domingos, pero tenemos que volver a reafirmar que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. ¿El Espíritu Santo es Dios o no? El poder de Dios, fuerza en acción, sería una fuerza de acción, el poder de Dios como fuerza. ¿Pero es Dios o no es Dios? Es Dios. ¿Sí? Y si bien Él impulsa la acción y el poder, pero es una persona. El Espíritu Santo, si es Dios, es una persona, ¿no? Entonces, es la tercera persona de la Trinidad, Él es Dios, y Él es el Espíritu que Jesús prometió que nos iba a dejar y que lo encontramos allí en el Evangelio de Juan. El Espíritu Santo, dentro de todas las características que desarrolla, el rol protagónico que tiene en la formación del creyente, de la iglesia, una de las más importantes es el rol de la enseñanza en nuestras vidas, ¿sí? A ver, alguien que pueda leer Juan capítulo 14, versículo 26. ¿Qué dice este pasaje tan conocido? El Espíritu Santo vendrá y nos ayudará, porque al Padre lo enviará para tomar mi lugar, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Muy bien. Fíjense, este pasaje es muy conocido por todos nosotros. Pero cuando uno lo vuelve a leer con ganas de aprender, por ejemplo, a mí me pasó que repasando estos pasajes tan conocidos, me acordé de esa faceta de Jesús como maestro. Jesús era más conocido por maestro que por otra cosa. Así que ahí cobra un significado importante el ministerio de educación cristiana, ¿sí? Jesús era conocido entre los judíos como, hay un término ahí, ¿se acuerdan? Como el rabí, que estaba relacionado a las funciones de la enseñanza, rabí, maestro. No era tan conocido, ¿sí? Si bien algunos dijeron por ahí, bueno, Jesús es un profeta, Jesús es el Elías que había de venir, Jesús es el Cristo, es el Salvador, ¿sí? En ese caso, definiciones aceptadas acerca de quién era Jesús, pero Jesús mayormente era conocido y su fama se extendía por sus enseñanzas. Por eso arranca en los evangelios, los evangelistas arrancan imprimiendo la importancia del Sermón del Monte. Y ahí parte el establecimiento del reino de Dios, con las bases que Jesús va a dejar, ¿sí? De cuáles eran las condiciones de este reino que Él vino a establecer y que distaba mucho de los reinos terrenales, ¿no? Entonces, cuando Jesús dice es necesario que yo me vaya para que Él venga, hablando del Espíritu Santo, fíjense cómo el Espíritu Santo retoma, ¿sí? Esta faceta de Jesús acerca de la enseñanza, y Jesús dice, Él les enseñará
¿Dice algunas cosas o dice todas las cosas? Todas las cosas. Y les recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Sí? Por eso, si alguno de ustedes se pregunta, porque esto lo consultamos allí con Mabel o inclusive en el equipo de educación cristiana, lo mencionamos, que lo íbamos a enfatizar en esto, pero no como una idea nuestra, sino pensando en esta base bíblica. ¿Sí? ¿Cuánto protagonismo tiene y debe tener el Espíritu Santo cuando nosotros enseñamos? Porque Él, ¿sí? Hoy Vanina decía, nosotros tenemos que ser como una tierra fértil, pero Él es el que nos enseña todas las cosas que vienen de Dios, que vienen de la palabra de Dios. Él es el que nos va a recordar todo lo que Jesús ya enseñó y que nosotros tenemos como palabra de Dios hoy en nuestras manos. Juan capítulo 16, 12 al 15. A ver quién otro lo puede leer, por favor. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Fíjense, repite aquí, por lo menos así en una mirada rápida, 3 veces en la versión Reina Valera, como leyó la hermana recién, os lo hará saber. Saber relacionado con la enseñanza, ¿no? Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Él os guiará a toda verdad. Algo que ya lo escuchamos seguramente tantas veces, pero hoy queremos acentuar que en la educación cristiana y en toda forma de cómo nosotros desarrollamos la enseñanza, ¿sí? Somos nosotros un instrumento, pero somos un instrumento en las manos de Dios, donde el Espíritu Santo de Dios es el que nos auxilia, es el que nos ayuda, es el que nos guía y que nos conduce a toda la verdad de Dios, que enseguida vamos a ver que parte de la palabra de Dios. Así que estos pasajes son algunos de los principales que podemos leer, ¿sí? Y que nos muestran el rol del Espíritu Santo en la iglesia, en nuestro crecimiento personal y principalmente, como ya dijimos, nos guía a toda verdad. A toda verdad. ¿Sí? Si nosotros en algún momento nos equivocamos, no lo vamos a hacer intencionalmente, y estamos enseñando algo que no es correcto, eso no viene del Espíritu Santo. Pues dice, Él nos guiará a toda verdad, ¿sí? Y esa verdad parte del mismo Jesucristo, que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y todo aquello que Jesús, por supuesto, enseñó y que dice que Él también nos va a recordar a todos nosotros. Entonces, es el proceso del Espíritu Santo obrando en la vida del creyente. Y por último dice, ¿a través de qué cosa? A través de... ¿Quién anotó? Es el proceso del Espíritu Santo obrando en la vida del creyente a través de... La palabra de Dios. Muy bien, la palabra de Dios. ¿Sí? Así que en tercer lugar, la palabra de Dios. Vamos a repasar un poquito entre todos. ¿Qué es la palabra de Dios para ustedes? Es un libro negro. Amén. Azul es... No es solo negro, hay uno rosado también. De todos los colores. ¿Cómo? La Biblia. La ley. La ley. El libro de la verdad. Muy bien. La verdad de Dios. Conocimiento de Dios. Muy bien. Yo les había planteado qué es la palabra de Dios. Bueno,
generalmente decimos, la dejamos más fácil cuando decimos qué es la Biblia, y decimos es la palabra de Dios, ¿no? Pero ¿qué es la palabra de Dios? Bueno, la palabra que Él ha inspirado para que nosotros podamos tenerla hoy, y no viene del hombre, sino viene de Dios mismo. Fue inspirada por Dios, le dice Pablo a Timoteo, ¿sí? Así que la Biblia para nosotros es la palabra de Dios, y bien dijeron ustedes, en ella encontramos las verdades de Dios. La Biblia es única, ¿sí? La Biblia es, lo vamos a estudiar, o ya lo vimos en algunos otros momentos, la Biblia es inerrante, no se equivoca, ¿sí? La Biblia como palabra de Dios es la verdad de Dios, por la cual nosotros debemos regirnos y guiarnos, y no tiene errores, ¿sí? Queremos mencionar, además de que la Biblia es la palabra de Dios, que es el instrumento que tenemos por el cual nos guiamos para enseñar, para transmitir, para compartir todo lo que nosotros tenemos como iglesia. Tenemos otro instrumento en nuestras manos que es importante, sería importante que nosotros podamos conocer, que es el documento que tienen las iglesias bautistas de nuestra regla de fe y prácticas, ¿sí? Como principios bautistas. No es lo mismo que la Biblia, ¿sí? Pero son los principios, podemos decir por ahí, doctrinales, por medio de los cuales nuestra denominación, ¿sí? Se guía en cuanto a su fe y en cuanto a lo que practica, ¿sí? Y esto es importante que nosotros podamos conocerlo, porque podemos tener una orientación acerca de los temas principales que en algún momento se nos puede generar alguna duda, ¿no? Por ejemplo, temas sobre la salvación, sobre la fe, sobre el arrepentimiento, sobre Dios como Padre, sobre Dios el Hijo, el Espíritu Santo. Así que, ¿qué es este documento que nosotros lo tenemos como nuestro alineamiento, podemos decir, de fe y de práctica dentro del ámbito bautista, ¿sí? Así que este documento nos representa para nosotros como la base de nuestros principios bíblicos, y es por las que nos guiamos y nos regimos doctrinalmente. Por supuesto, ella tiene su base en la palabra de Dios, ¿sí? Y en ella basamos además nuestro estilo de vida y ese estilo de vida que adoptamos, vivir en respuesta a la palabra de Dios. Nosotros en este proceso de estos talleres o de estas charlas que queremos tener, queremos que ustedes conozcan este documento. Algunos de ustedes seguramente en algún momento lo vio, lo escuchó, lo leyó. La iglesia, en este caso la iglesia LIM, tiene en sus lineamientos internos, tiene también la consideración de regirse por esta regla de fe y práctica, y que lo tenemos allí adoptada como iglesia, pero no la conocemos, ¿sí? Entonces, queremos también que sepan que una de las cosas que queremos lograr en este tiempo es que nosotros podamos conocer también ese documento que es tan valioso para que nosotros podamos tener una centralidad, que podamos tener una unidad también de criterio en lo que enseñamos. Segunda de Pedro 1:19, vamos a colocar acá el pasaje, por favor, a ver alguien que me ayude. Segunda de Pedro 1:19 al 21, y voy a pedirle a otro que pueda participar leyendo también este pasaje. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. A ver quién lo tiene.
Si quieren lo leo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca tuve que cambiar de hoja, nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por ¿quién termina diciendo? Por el Espíritu Santo. ¿Sí? Este pasaje, en primer lugar, nos dice, luego de decirnos que tenemos la profecía más segura, ¿sí?, que tenemos que tener seguridad que la Biblia es la palabra de Dios, y esa seguridad de la cual Pedro habla aquí, nosotros debemos tenerla por segura, y cuando enseñamos tenemos que tener esa seguridad de que las cosas que enseñaron, dice aquí Pedro, los profetas no enseñaron cosas que a ellos les parecía que eran correctas, sino que lo que ellos enseñaron, dice este pasaje, lo enseñaron porque el que los guió a enseñar, el que los impulsó a hablar, fue Dios mismo a través de su Espíritu Santo. ¿Sí? Dice la versión Nueva Traducción Viviente para este pasaje, debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. ¿Qué seguridad que tenía Pedro? Pedro tenía la seguridad y la tranquilidad que lo que tenían en sus manos para transmitir y para enseñar lo habían recibido de parte de Dios a través de los profetas y no era por iniciativa humana. Así que a todos nosotros que de alguna u otra manera nos toca enseñar, que nos toca el gran desafío de querer ver vidas transformadas, quizás primero en nosotros y luego en la vida de otros, ¿sí? No nos olvidemos de esta definición, tratemos de recordar, pero más que la definición, tratemos de recordar los actores principales en esta definición. Es un proceso donde el Espíritu Santo obra en la vida del creyente a través de la palabra de Dios y de otros medios relacionados que lo vamos a ir viendo en el transcurso de estas capacitaciones. Así que esto sería una definición de lo que significa educación cristiana y un pequeño desarrollo de esa definición. A ver. Bien, para leerles nuevamente la definición, es el proceso del Espíritu Santo obrando en la vida del creyente a través de la palabra de Dios y otros medios relacionados para traer al individuo a conformidad a la imagen de Cristo. Se ha podido desarrollar el término proceso, la persona del Espíritu Santo y su obrar en la vida del creyente,
y lo que nosotros creemos sobre la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios es para nosotros. Es importante reconocer que en base al conocimiento que cada uno tiene en particular, va formulando hábitos de vida, y de esa manera también va interrelacionándose con su entorno social. La siguiente palabras que vamos a definir y desarrollar serían medios relacionados. Medios relacionados. El que sigue sería individuo y por último Cristo. Yo lo voy a anotar acá para que ustedes lo tengan en cuenta. Medios relacionados, individuos, Cristo. Es importante acá tomar atención de que estamos hablando de dos personas de la Trinidad, el Espíritu Santo, cuya función específica vino para la Iglesia, para enseñar, para guiar a toda verdad, para consolarnos, para sostenernos, para darnos poder, y Cristo es el que con su partida dio la oportunidad de que nosotros tengamos un consolador al lado nuestro, enseñándonos y guiándonos, ¿no? Medios relacionados más que todo tiene que ver con varias ramas de la especialización dentro de lo que es la teología, los textos de aula, los contenidos, los métodos y los mismos maestros humanos. Los individuos dentro de nuestra sociedad pueden llegar al conocimiento de Dios no solo por la palabra de Dios, no solo por la palabra de Dios, que nosotros la tenemos impreso también libritos con el Evangelio de Juan, tenemos impresos devocionales, tenemos impresos material de escuela bíblica por edades, tenemos impresos folletos evangelísticos, tenemos material de discipulado, material de capacitación en todas las áreas de diferentes ministerios de la misma iglesia, que está al alcance de todos, ¿no? Porque siempre nosotros estamos compartiendo esos materiales con nuestros amigos, nuestros vecinos, con la sociedad en general, ¿no? Dentro también de estos materiales, de estos medios relacionados, tenemos también los programas radiales, tenemos también memes, predicaciones, videos varios en redes sociales, carteles en espacios públicos. En la provincia de Buenos Aires, más que todo en Capital Federal, hay iglesias que compran esos espacios publicitarios que están dentro de todo un edificio y ahí te ponen una gran cita bíblica y con una dirección, más que todo con un número de teléfono donde comunicarte, ¿no? Es un medio por el cual la gente, de acuerdo a su situación, ve eso, lee eso, le llama la atención, anota el número, se comunica, se contacta y es una manera también de alcanzarlos. Aparte de eso, hoy por hoy contamos con muchos otros recursos, los mismos programas radiales que podemos presentar, las predicaciones cuando nosotros los invitamos, actividades de todo tipo que nosotros podemos realizar fuera de la iglesia, en ámbitos así como plazas, clubes, y estamos presentando el Evangelio, estamos hablando. Pero yo hoy quiero puntualizar el aspecto de el maestro humano, nosotros, ¿no? Seres que tenemos manera de pensar, una manera de vivir, tenemos un cierto grado de conocimiento, no estamos uniformados en eso, no conocemos a Dios todos en un mismo nivel de conocimiento.
Cada uno de nosotros lo conoce a Dios en la manera en que Él se ha dado a conocer a nuestra realidad, a nuestras vivencias, en el día a diario, de acuerdo a nuestro entorno, cómo Él se ha ido mostrando, cómo Él ha ido transformándonos. Entonces, sí o sí, el conocimiento que tenemos de Dios, cada uno en particular, es diferente. No podemos hablar de niveles de conocimiento, sino más que todo de la vivencia espiritual que tenemos con Dios. Y es allí donde radica la importancia. Fíjense, nosotros no somos los maestros, aunque cumplimos una función de enseñanza. ¿Quién es el maestro? El Espíritu Santo, ¿no? Entonces, tener una definición donde nos abre los ojos y saber que es el Espíritu Santo el que va a enseñar y que nosotros vamos a ser sus instrumentos, útiles o no, pero que podamos ser siempre útiles, apostemos a eso, a ser siempre instrumentos útiles en la mano de Dios para llevar a estas personas al conocimiento del Evangelio, a un encuentro con Jesucristo, con nuestra vida, con nuestro hablar, con nuestro andar, con nuestra manera de relacionarnos, con todo lo que somos, con todo lo que sabemos, con todo lo que accionamos y con todo lo que sabemos reaccionar. Que en todo ello nos puedan ver a Jesucristo en nosotros. Por eso es importante que tengamos, que nuestra manera de vivir esté dentro de una filosofía bíblica cristiana. Y nosotros como personas vamos a hablarle a la realidad y experiencia del otro, con consejos, con testimonio, contando nuestra misma experiencia, a través de un pasaje bíblico, a través de, vaya a saber qué tipo de métodos vamos a tener al alcance y Dios va a iluminar nuestra mente para poder llegar al corazón de esa persona que está sufriendo, que está pasando por un proceso de pérdida, que está teniendo conflictos laborales, familiares, y que nosotros con eso que sabemos de Dios, porque Él primero nos enseñó, podamos llevarle, guiarle a los pies de Cristo, en paz, con gozo, con esperanza. Por eso es sumamente importante que nosotros podamos optar por tener una vida cristocéntrica. Para el mundo será una filosofía de vida. Para nosotros es el ser, ¿no? Y siendo en Cristo, a su imagen, estando en este proceso de constante aprendizaje, de constante conocerle a Él, podamos alcanzar a otros, podamos alcanzar a este individuo que se acercó hoy, que está al lado en la cola del banco o al lado del colectivo y que está necesitando de Dios y que nosotros tenemos la palabra justa para que Él pueda acercarse a Él. Otro hablando en sí del individuo, el ministerio es a la persona, aquella que no tiene a Cristo, que tiene características similares a nosotros y que es sustancialmente diferente. Somos seres humanos, pero no hay dos seres humanos que sean iguales, ¿no? Aún los que son gemelos idénticos. Cada uno tiene su carácter, cada uno está conformado su temperamento individualmente, aún hasta en el ADN, ¿no? Entonces, en esa diferencia, nosotros que tenemos a Cristo podemos hacer un acercamiento. La sociedad que hoy nos rodea, el barrio, los vecinos, el ámbito laboral, el ámbito educativo,
todas las instancias sociales que tenemos en las cuales interactuamos, podemos ver una constante necesidad de Jesucristo, de esperanza, de palabras de fe, de creer en algo, ¿no? De esperar que mañana va a ser mejor que hoy. Entonces es importante que nuestra acción y nuestra reacción dentro de esta sociedad muestren a Jesucristo. Uno de los versículos, puse las versiones y no puse el pasaje. En la Reina del 60 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder. A ver, ¿quién sabe el libro y el capítulo y el versículo ahora? Colosenses, ¿no? 3, tengo otro acá. En la nueva versión, nueva traducción viviente, con su conversación, que su conversación siempre sea amena. Colosenses 4:6 será ese. A Sea ver. vuestra palabra siempre con gracia, Sí. sazonada con sal. Exactamente. Colosenses 4:6, para que anoten. Bueno, en esta nueva versión dice que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Hay un conocimiento que nosotros sabemos, y es que la realidad del otro es conflictiva, y más aún si no tiene a Jesús en su vida. Si nosotros la transitamos a veces en esos valles y en esas laderitas que miramos y parece el precipicio que nos quiere comer, pero estamos en fe y estamos avanzando y buscamos de fortalecernos en el Señor, imagínense en aquellos quienes no tienen a quién acudir, ¿no? Entonces, que nuestra palabra, que nuestra manera de acercarnos a ellos les provea de esperanza. Yo me acuerdo, había un cuadro en la casa de una señora que no era creyente y decía: la oración cambia las cosas. Interesante, porque no es una cita bíblica, así que ni lo busquen en la Biblia porque no está, ¿no? Pero era una frase que a la familia le producía bienestar. La oración cambia las cosas. Imagínense nosotros que estamos dando el mensaje de todos los mensajes, el más grande, el más sabio, el más profundo, el que tiene alcance de eternidad, la palabra de Dios, ¿no? Y que nosotros somos seres vivientes y experimentados en eso. No es ideal, no es idealismo. Es una verdad contundente, porque nosotros podemos dar fe de eso, porque Dios en un momento de nuestra vida nos tocó y nos sacó del lugar donde estábamos y nos dio un propósito, nos dio una meta, nos dio un camino para transitar. El segundo término sería Cristo. Romanos 28 y 28, capítulo 8, 28 y 29 dice así: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Partimos de Cristo para volver a Cristo. Sabemos que Cristo es Dios, es preexistente de su forma humana, que Él estuvo en la creación del mundo, que Él junto con el Espíritu Santo y Dios trabajaron en todo este proceso de crear al hombre, de hacerlo a su imagen y semejanza, ¿no? Y vinimos de Él.
El pecado nos separó, pero la obra de Cristo nos reconcilió. Y eso es también lo que nosotros necesitamos en mostrarle al mundo. No solo hablarle, decirle, informarle, impartirles el conocimiento, mostrarle con nuestra vida, con nuestras acciones. Para ampliar un poquitito esto, quisiera que podamos ver Jeremías 3:15. Si ya, bueno, yo lo voy a leer o alguien ya lo encontró para que puedan leerlo. Tengo la nueva traducción viviente. Dale, sí. Jeremías 3:15. Y les daré pastores conforme a mi propio corazón, que los guiarán con conocimiento y entendimiento. La del 60 dice: yo os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Ciencia nos habla de sabiduría, de conocimiento adquirido, que ese conocimiento no solo nos transforme a nosotros, sino transforme a la gente que nos rodea. Que inteligencia, el buen uso de las palabras, ¿no? Como veíamos en el pasaje anterior, y que entendamos el tiempo para alcanzar a las personas con el mensaje que necesitan en ese tiempo. Y que podamos estar provisionados por la palabra de Dios con las herramientas necesarias para guiar al otro. Más hablando de los niños. Nosotros sabemos que los niños son resilientes por naturaleza. Y qué bien que les hace un abrazo, ¿no? Porque ellos pueden estar pasando un montón de conflictos en casa. Y el que vengan a la escuela bíblica y que uno les reciba con el beso o sin el beso, porque hay chiquitos que no quieren dar el beso, pero sí se te abrazan, ¿no? Y que ese abrazo, retenerlos ahí un cachito y como hacemos la mayoría de las mujeres, porque somos mamazas, ¿no? Le reflejamos la espaldita y cómo estás, y se sienten bien, y eso ya transforma su entorno ahí en ese momento, le da fuerzas, le da esperanza, ¿no? Y bueno, y el adolescente en nuestro tiempo, cuando quiere tomar distancia porque busca formalizar su autonomía y luchar los pasos concretos para la independencia, que todavía no le toca, pero ya está ahí luchando, ¿qué más que ese abrazo? Un abrazo le cae bien a todos, nos alisa las arrugas del alma cuando hay dolor, cuando hay tristeza, cuando hay angustia, ¿no? Entonces, que nosotros podamos reconocer esos tiempos y alcanzarles a ellos. Que queremos que esta definición de educación cristiana no solo sea una más de tantas definiciones que tenemos en nuestros saberes, sino que pueda transformar nuestra propia perspectiva en cuanto al ministerio que estamos realizando. Que transforme nuestra vida para que nosotros podamos transformar la vida de quienes están a nuestro cuidado. Yo les agradezco su presencia, les agradezco el tiempo que han dedicado a esto y les pedimos y les invitamos a que nos sigan acompañando en estos talleres que vamos a realizar y que puedan ser realmente de bendición para todos. Muchísimas gracias. Terminamos así.